Pulso económico del jueves que, como siempre, como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas, 0,72% abajo, el índice general pierde los 11.000 puntos, nos quedamos un poquito más abajo, 10.951,5. Algunos valores han subido muy poca cosa. En primer lugar, Robi, la que más, 1,81 arriba. En segundo lugar, Banco Sabadell, 0,99 arriba, y Colonial, que sube 0,55. Y en el lado del rojo, donde preponderan los inversores que quieren vender, Grifols, luego veremos por qué, pero Grifols hoy se ha dado un buen e importante castañazo, 12,22 de caídas, Endesa 3,86 de caídas y Solaria 2,77. Y a continuación vamos a adelantar a modo de titulares algunos de los argumentos que yo creo que serán los nucleares de nuestra tertulia económica, la que mantenemos aquí con los mejores especialistas para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, tenemos que hablar de los datos estadounidenses, hay varios y todos muy jugosos. Lectura final del Producto Interior Bruto del primer trimestre, 1,4 anualizado. Bueno, bien, con un dato bastante negativo que viene a significar que se debilita la economía americana. El consumo personal se revisa de un 2% anualizado a un 1,5 tan solo. Al mismo tiempo, las solicitudes de prestaciones de desempleo pues están a niveles de finales de 2021, en lo que los expertos interpretan como una señal de advertencia que sugiere que los parados están tardando más en encontrar trabajo. Y en segundo lugar, y ya en territorio español, tenemos que hablar de la deuda pública. El Tesoro exprime el apetito de los inversores y ha reducido el coste de las nuevas emisiones, que han sido bastantes, al 3,3%. Bueno, y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista de XTB, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya hemos perdido los 11.000, ya todo esto sigue un camino bastante prefijado. Don Luis Francisco Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Analista de CMC Markets, ¿todo bien? Fantástico, encantado de estar aquí. Esto ya te lo imaginabas, dime que ya te lo imaginabas. ¿Que pierda el nivel los 11.000? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Entre 11.010 o 10.990 no va a cambiar mucho las circunstancias. No sé por qué tengo yo la sensación de que esto va a ser una cadena continuada en los próximos días, pero bueno, ya veremos. Sí. La verdad es que ahí estamos, hemos perdido los 11.000, no sé cómo habéis visto la sesión, una sesión un poco tonta, muy pendientes de los datos americanos, no sé muy bien para qué, pero muy pendientes de los datos americanos. Sí, quizá porque no había grandes referencias económicas, de hecho, bueno, al otro lado del charco tampoco eran tan relevantes porque el dato de PIB era la tercera revisión y el dato definitiva ha sido una décima por encima de lo esperado, tampoco ha cambiado tanto, quizá ha sorprendido más los datos de empleo que sí que han superado las expectativas, esas peticiones de desempleo, pero yo creo que el mercado ha entrado en una fase donde venía arrastrando subidas de doble dígitos en la mayor parte de bolsas mundiales y quiere buscar quizá de cara a las próximas semanas, durante el mes de julio, una nueva tendencia. Empezarán los resultados empresariales del segundo trimestre, ya conoceremos los resultados de las elecciones en Reino Unido, en Francia y también las nuevas reuniones de los bancos centrales. Pero, bueno, quizá esperar algo más de volatilidad de cara a este final de semana, porque es cierre semestral, suele haber rotación de carteras y con ello puede haber algo más de movimiento de mercados, pero seguimos yo creo que en una zona más o menos controlada. Luis Francisco Ruiz. Bien, el IBEX y las bolsas europeas un poquito en la parte inferior del rango, ¿no? Es quizás la diferencia respecto a los grandes índices de Estados Unidos que también hay que matizar, ¿no? Porque tenemos al Nasdaq, al S&P 500 arriba, pero sin embargo el Dow Jones Industriales, los índices de pequeñas compañías pues un poquito más abajo, señalando que quizás se desmarcan, ¿no? De ese, llamemos, boom de la inteligencia artificial, ¿no? Respecto a las bolsas europeas, el IBEX, quizás el soporte estaría más o menos en el mínimo de abril, ¿no? Los 10.850 puntos, y a partir de ahí nos podríamos preocupar. ¿Por qué las bolsas europeas se están estancando, se están ralentizando un poquito? Bueno, principalmente por la tensión política, ¿no? Inestabilidad política. Ha vuelto a repuntar un poco las primas de riesgo, el euro ha retrocedido un poquito, no hay un gran efecto contagio, pero ahí está presente, ¿no? Y hace que los nervios un poquito los operadores
pues empiecen a tenerse en cuenta, ¿no? A cotizar en el mercado un poquito. Bueno, vamos a ver, antes de ir a los datos americanos, que son los protagonistas del día, hay que hablar del índice de confianza de la Comisión Europea. España es la economía con más margen de confianza. El índice general, pues 96,4 puntos, 2 décimas más que en mayo. ¿No son malos datos? No, no son malos datos. Es verdad que sí que contrastan con las últimas encuestas, sobre todo publicadas en Alemania, de confianza empresarial, de confianza a los consumidores, donde sí que sorprendió por ser bastante menos de lo esperado. Quizá esos últimos datos no recogían la tensión política de las elecciones francesas. Pero bueno, estamos viendo a una Europa que está teniendo una recuperación irregular. Es verdad que también depende de a qué economía atendamos. Veremos, ¿no?, cómo son los datos de PIB de cara a este segundo trimestre, si siguen esa recuperación, sobre todo en Alemania, que quizás es el país que más estaba preocupando, pero quizá donde más se está apoyando es en esa baja tasa de desempleo, que está en la zona euro en mínimos desde que hay registro, y eso quizá, bueno, pues es lo que está generando que siga habiendo una cierta confianza. Bueno, yo creo que se han frenado en seco la recuperación, ¿no? Llevamos 4 meses, ¿no?, con las encuestas recuperando, no teníamos a los PMI, el ZW, el GFK, el IFO, y desde que se han convocado elecciones, y estas encuestas, porque lo bueno de las encuestas empresariales, las encuestas a consumidores de la soft data es que se recopila con mucha rapidez, ¿no? Y estas últimas encuestas sí han recogido todos estos datos o se han recopilado durante o después de conocer el adelanto electoral en Francia. Luego sí están recogiendo esta incertidumbre exactamente igual que los mercados. De hecho, la correlación entre las encuestas y los mercados, las bolsas, suele ser bastante elevada. Luego, el matiz que has hecho, ¿no?, por ejemplo, entre España, que quizás presenta unas lecturas un poquito, también se ve reflejada en los PMIs, ¿no? También es la economía española a día de hoy tiene un poquito de momento más positivo, ¿no?, en términos de crecimiento, pues gracias al turismo, etcétera, ¿no?, que lo hemos repetido pues en muchas ocasiones, ¿no? Pero algo que destacar, ¿no?, dentro de lo malo, quizás España está un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues vamos al otro lado del Atlántico y empezamos con la lectura renovada del asunto del crecimiento del Producto Interior Bruto. Dicen que anualizado la cosa queda en el 1,4, han mejorado una décima, pero donde está la noticia, principalmente porque es el gran motor de la economía estadounidense, dicen que 2/3 de la economía estadounidense es el consumo personal y eso se ha revisado del 2% al 1,5%, que es una tremenda rebaja. ¿Significa eso que se debilita la economía americana? A ver, son datos, por un lado, del primer trimestre y son datos revisados de final. Luego, al final, sí plasman que el primer trimestre se estaba desacelerando respecto al cuarto trimestre del año pasado. Y es una desaceleración bastante acusada, porque crecía al 3,4% en trimestral analizada. Luego se han perdido casi 2 puntos porcentuales. Ya para este trimestre la cosa también apunta en la misma dirección, ¿no?, en el sentido de que cuando vemos los índices de sorpresas económicas pues han revisado la baja o están pues en terrenos no vistos de los últimos años. Los indicadores adelantados, porque por ejemplo se han publicado las pending home sales, ¿no?, que son un índice adelantado del mercado de la vivienda, ¿no?, las viviendas pendientes de vender, pues han retrocedido con bastante intensidad, ¿no? Y luego otro indicador un poquito más adelantado, que son dentro del mercado laboral, están las peticiones semanales de subsidio de desempleo que vuelven a repuntar, ¿no? Luego sí es cierto que la economía de Estados Unidos se está desacelerando, pero es un escenario con el que todo el mundo estaba trabajando, ¿no?, esa desaceleración por la subida de tipos de interés. Ahora nos queda ver si cuando lleguen las bajadas de tipos de interés, que el mercado está descontando que van a llegar, serán suficientes para frenar esa desaceleración y que no lleguemos a un escenario de recesión, ¿no?, que esa es la gran duda que hay en el mercado, ¿no? Joaquín. Sí, la confianza de los consumidores y sobre todo el consumo ya venía dando desde hace meses señales de debilitamiento, señales de enfriamiento. Se ha podido ver en el PIB, se vio la semana pasada con el dato de ventas minoristas. Esto, por un lado, puede ser positivo porque puede ayudar a frenar las presiones de inflación y acercar esos recortes de tipos que, como sabemos, cada vez se están retrasando más y ya se habla de que solo va a haber uno de 25 puntos básicos de cara a la última reunión del año, pero obviamente también genera ciertas preocupaciones. Igual que pasa en Europa, y yo creo que todavía más en Estados Unidos, siguen siendo unos datos
buenos y apoyados sobre todo en el mercado laboral. Es que hay que tener en cuenta que a pesar de la rápida y contundente subida de los tipos de interés, que está en el 5,5%, en Estados Unidos la tasa de desempleo es del 4%, y de hecho los miembros de la Reserva Federal lo que dicen siempre es que, entre comillas, les gustaría un poco más de empeoramiento laboral para que eso frenara esas presiones de inflación, llevara la IPC al objetivo del 2% y ya se pudiera empezar ese ciclo de normalización monetaria. Así que yo creo que esto, como decía Luis, entra dentro de lo esperado, entra dentro de lo normal, y a partir de ahora a ver cómo pasa el verano y cómo llegamos a final de año y si podemos empezar. Los datos de los desempleados que han salido también hoy sí que reflejan que empiezan a tardar un poquito más en encontrar empleo, y eso pues vendría a sugerir que ese gran motor que ha sido hasta ahora, pues no pasa nada porque aquí tal, pues empieza a cambiar de signo, ¿no? Sí, es algo lógico. Sí, bueno, la semana que viene tenemos nuevos datos del mercado laboral, ¿no? Y las ofertas de trabajo pues van a bajar un poquito, ¿no? Por debajo de los 8 millones, pero no se puede decir que el mercado laboral en Estados Unidos esté débil, ¿no? Porque cuando vemos ahí, me parece que son 1,5 ofertas, ¿no? de empleo por desempleado, ¿no? Una tasa de desempleo en el 4%, los ingresos laborales creciendo al 4%. Eso sí, en lugar de crear 200.000 puestos de trabajo, nos hemos ido a 150.000, ¿no? Esos signos de alerta, ¿no? Que vendrían realmente o preocuparían sobre el ciclo económico, vendría si realmente vemos unas cifras más bajas, que por el momento el mercado no las está esperando, ¿no? Bueno, pues vamos a la economía española. Empezamos con la deuda pública, porque el Tesoro ha llegado a colocar ya 150.000 millones en lo que llevamos de los 6 primeros meses del año, y eso es más de la mitad, casi el 60% de lo que está previsto colocar en todo el ejercicio, y han conseguido pues exprimir el apetito de los inversores y dejar solo en el 3,5%, lo de solo entre comillas, el coste de las nuevas emisiones. Sí, ya cada vez se está notando más ese acercamiento de una normalización monetaria. Ya ha empezado durante este mes de junio con una rebaja de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Aquí en Europa se estima que podrían ser una o dos más, depende de cómo evolucione la inflación. Si se encuentra en el entorno del 2%, podríamos ver una en la reunión quizá de septiembre, de octubre, o si vemos que sigue tardando en estabilizarse, pues una solo como en los Estados Unidos. Pero bueno, eso ya lo está recogiendo indicadores como el Euribor, que está prácticamente en mínimos desde principios del mes de febrero, y también los tipos de interés, ¿no? Y lo que ofrece la deuda pública por ella. Así que bueno, yo creo que es una tendencia que va a ir a más, y que de cara a final de año pues quizá ya empecemos a ver cómo la deuda fija a corto plazo cae por debajo de ese entorno del 3%. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, a ver, yo me quedaría con la brocha gorda, siempre intentar analizar con perspectiva un poco cuando hablamos de deuda, ¿no? Sobre todo porque, hombre, han bajado los costes de emisión nueva un poco respecto a hace unos meses, ¿no? Porque han bajado los tipos de interés de forma generalizada, ¿no? Nada especial. Pero claro, si cambiamos un poco el cristal y la perspectiva y lo comparamos con lo de hace 5 años, que nos financiamos a 0%, nos estamos financiando ahora por encima del 3,5%, y toda la curva española está, bueno, la inmensa mayoría de la curva española por encima del 3%. Luego eso sí va a implicar con una deuda sobre el PIB por encima o cerca de 110%, que nos vamos a ir, si se mantiene un poco más en el tiempo, nos vamos a ir pues, a un servicio de la deuda pues, cerca de 3 y pico por ciento. Eso es mucho dinero que se va en intereses y que no se destina a otras actividades de la economía. Luego es un problema preocupante. Yo no celebraría, ¿no? Porque no celebraría que hayamos pasado del 3,5 al 3,20 o del... Luego, es un alivio, ¿no? Es un alivio. De hecho, lo que están esperando los mercados es eso, es alivio de bajadas de tipos de interés, que sería una gran noticia, aunque van a bajar el tipo de intervención, porque van a bajar el tipo de intervención de 5,50, perdón, del 4 y pico al 4% o al 3,75, ¿no? Pero de hecho el resto de la curva de tipos de interés, los bonos, lo que se financia el Estado, está por debajo de ese tipo de intervención del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. El principal protagonista en el día de hoy, Grifols, porque Moody's ha desatado pues la vorágine, ¿no? 12,22 al cierre, y esto pues porque le han rebajado los ratings.
No levantan cabeza. No levantan cabeza y de hecho ya cotiza por debajo de los niveles de cuando OTAN publicó ese informe. En el acumulado del año va perdiendo un 45%, sigue siendo una acción muy volátil y le siguen persiguiendo los mismos factores, ¿no? El primero de ellos es el elevado endeudamiento, el segundo de ellos es la dificultad ahora de financiarse. De hecho, hemos visto que además de vender el 20% de su filial en China, también tuvo que acudir al mercado de bonos y lo hizo con colocaciones que de media superaron el 7%, muy por encima de lo que está marcando ahora mismo el mercado, y eso lo que nos indica es un poco la desconfianza de los inversores a comprar deuda de Grifols. Y luego también lo más importante, que es quizás donde más se están fijando los inversores, es la dificultad para generar flujos de caja libre, de generar efectivo, ¿no? Con la que seguir su funcionamiento o pagar la deuda. Por suerte ya no tiene vencimientos de cara al año que viene, porque con la venta de la filial china y de la emisión de deuda ya lo ha cubierto, pero bueno, el mercado quiere mirar más allá y sigue viendo muchas dificultades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo por añadir, ¿no?, un poco de leña al fuego, ¿no? Si lo podemos decir así, ¿no? Un poco, no creo que haga falta. No hace falta, ¿no? Pero vamos, otras razones me parece que si mira era, ¿no?, mala gobernanza, una estructura opaca, ¿no?, son muy malos signos, ¿no? Quizás desde perspectiva técnica no sorprende tanto ya una caída del 10% en Grifols, ¿no?, porque nos tiene acostumbrado a una volatilidad bastante elevada. El fondo continúa siendo bajista y fíjate, ¿no?, que hace relativamente poco estaba en 10,50 y otra vez lo tenemos en 7,50. No creo que a un inversor que invierta en Grifols le pille desprevenido este movimiento, a poco que mire un gráfico y mire los movimientos que ha hecho en los últimos 3, 4, 5 meses, ¿no? Bueno, hoy curiosamente se da la circunstancia de que suben en bolsa y a la vez Sabadell y BBVA. Es cierto que el Sabadell pues sube el doble que el BBVA, nos movemos en 0,99, 0,30 y tantos. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué suben ambos hoy? Bueno, es verdad que durante las últimas sesiones y sobre todo después del anuncio del adelanto electoral en Francia hubo una mayor incertidumbre en el mercado. Sabemos que el sector bancario es el más vulnerable precisamente a esta incertidumbre y sí que sufrió caídas, ¿no? Venía también acumulando destacadas subidas, muchos inversores aprovecharon para recoger beneficios. También en las últimas sesiones hemos visto alguna noticia negativa que ha podido impactar, como ese aumento de la morosidad en los créditos personales, y quizá hoy se ha visto impulsada por los test de estrés que se realizaron esta semana en Estados Unidos y al parecer, bueno, pues los principales bancos norteamericanos los pasaron con buena nota y eso pues quizá ha podido impulsar, ¿no?, a un sector que esperamos que siga presentando muy buenos resultados de cara al mes de julio cuando publique los del segundo trimestre, porque va a seguir aprovechándose este entorno, ¿no?, de tipos altos. Yo no he encontrado motivos hoy, Xavier, para... Yo lo calificaría un poquito de ruido de mercado, ¿no? Son subidas tampoco veces, muy... Muchas veces los movimientos no tienen explicación. Es que como intentemos justificar cada medio punto porcentual que se mueve una acción es muy complicado. En la sesión de hoy no creo que sea uno de los grandes movimientos destacados, ¿no? Bueno, vamos con Indra. Indra celebraba hoy junta en la que se ha despejado una de las grandes incógnitas. Segregarán el negocio espacial para comprar Hispasat. Bueno, y además de eso, pues le han dado más poderes ejecutivos al líder de la empresa, a Mark Murtra. Sin embargo, pues Indra caía. Bueno, Indra caía, pero viene subiendo, ¿no?, más de un 35% lo que va de año. De hecho, es una de las 3 compañías del IBEX 35 que más sube. Se ha beneficiado mucho del aumento de gasto en defensa de las principales potencias mundiales. Luego también tiene una división, ¿no?, de consultoría, Minsight, que ha seguido siendo su principal fuente de ingresos. Y esta noticia yo creo que no pilla desprevenido al mercado, porque ya cuando publicó cuentas en el último trimestre y anunció sus planes para el futuro, ya hizo una división en la que tenía en cuenta precisamente Indra Espacio para albergar estos nuevos proyectos, y dentro de la compañía no representaba una parte importante, por lo que se podía presuponer que iba a buscar fuera algo que complementara, ¿no?, al negocio que tenía. Así que bueno, yo creo que sigue siendo una compañía a tener en cuenta, que se está comportando muy bien y que se espera que así lo haga. Y también, ya por terminar, despejó en cierta manera el ruido que había de Minsight, que es, como comentaba antes, una de sus principales fuentes de ingresos. No se sabía si la iba a vender y ya al final dijo que, bueno, si acaso buscaría un socio o una venta parcial, pero que iba a seguir manteniéndola porque sí que podría producir sinergias en el resto de negocios.
Sí, bueno, el fondo alcista totalmente de acuerdo, ¿no? Lo marca al final la geopolítica, es una empresa también de tecnología y bueno, todo lo que sea defensa pues parece que está evolucionando bastante bien, las carteras de pedidos, etcétera, ¿no? Luego, la caída de hoy quizás se podía poner en un contexto de una pequeña corrección, consolidación. Lo que sí es cierto es que quizás el mercado también tenga ciertas dudas sobre cómo quiere enfocar la nueva división, ¿no? Y cuántas compras quiere hacer, ¿no? Porque aparte de Hispasat también se estaban barajando otro tipo de compras, ¿no? Las compras luego hay que hacerlas a un precio, ¿no? Luego vamos a ver qué precio va a pagar por esas compras y es quizás lo que el mercado se esté viendo un poquito más, ¿no? Que pague un precio excesivo en un momento donde las cotizaciones no han parado de subir en un sector que está pues, bueno, con bastante inercia positiva, ¿no? Luego puede ser que pague por lo que compre unos precios un poquito más elevados, ¿no? Bueno, estamos en el escenario elecciones primera vuelta de Francia este domingo, el temido escenario político francés, que esto está pues, acercando la paridad del euro al dólar y con un aumento considerable de la prima de riesgo francesa. ¿Eso significa que vaya a haber complicaciones para el euro? Por el momento, el euro se ha movido muy poco. Si lo miramos en los últimos 2 años, el euro se ha movido entre 1,12 aproximadamente y 1,04. Y ahora tenemos a 1,07, estaba a 1,08 cuando hubo el adelanto electoral. Luego no hay ese contagio que se dio en la anterior crisis del euro. Y es que el Banco Central, yo creo que Europa ha aprendido de la anterior crisis y el Banco Central Europeo a día de hoy tiene muchos más mecanismos para actuar con rapidez y la forma de actuar es comprando bonos para que las primas de riesgo no se vayan de forma excesiva. Ha subido un poco las primas de riesgo, el bono francés ha ido al 3,25%, la prima de riesgo se ha situado por encima de 75 puntos básicos, pero no ha habido un efecto contagio demasiado abultado. De hecho, por ejemplo, en España la prima de riesgo se ha mantenido prácticamente estable, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupará al inversor después de las elecciones? Pues que no gane uno de los extremos por mayoría y que no anuncien y que mantengan equilibradas las cuentas públicas, ¿no? Que no hagan una especie de list trust, ¿no? Como ocurrió en el Reino Unido, donde anunció una bajada importante de impuestos o bien un anuncio muy elevado de gasto público, ¿no? Si estos escenarios se alejan un poquito, el euro no tenía por qué tampoco pasar muchas dificultades, aunque sí no es positivo, ¿no? La falta de gobernanza en unos países nucleares como es Francia, que va a darse probablemente de cara a los próximos años, ¿no? Donde vamos a tener un presidente por un lado y luego la asamblea por otro lado, ¿no? Joaquín, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que al final hay que tener en cuenta que uno de los mayores temores de un inversor es la incertidumbre y, bueno, dependiendo del resultado electoral, si vemos que puede haber un cambio en ese sentido y que vienen con ideas muy diferentes a lo que se estaba estableciendo ahora mismo, puede haber cierta volatilidad por ese cambio y luego también muchos inversores puedan aprovechar para recoger beneficios. Hay que tener en cuenta que desde los mínimos del pasado mes de octubre, las principales bolsas mundiales y las bolsas europeas han subido un 30% más sin prácticamente una corrección del 5%. O sea que llevamos hablando de que tarde o temprano va a haber una corrección, lo que no ha habido es un factor determinante que la precipite, ¿no? Este podría ser uno de ellos. Yo creo también que no vamos a ver un resultado definitivo este lunes, va a haber que esperar al siguiente lunes. Sí, pero si hay un país que tiene en Europa experiencia de cohabitación es Francia. Eso es un factor, un cinturón de seguridad que aquí pues, los mercados no lo han tenido en cuenta, ¿no? Es que depende del mercado que miremos, ¿sabes? ¿Al francés? No, me refiero, por ejemplo, pero si coges el euro no se ha movido prácticamente nada. La bolsa sí, la bolsa ha caído con bastante intensidad. Los bonos han repuntado un poco, pero no estamos hablando de repuntes súper excesivos. Estamos hablando de que un bono a 10 años está en el 3,25%, no ha sido ni al 3,75 ni al 4%. Luego, el gran problema no es la falta quizás de gobernanza o que sean capaces de convivir las dos cámaras, que probablemente lo vayan a hacer, ¿no? Yo creo que el problema es que no se cumplan, ¿no? Con las reglas de gasto público, con las reglas presupuestarias, entonces sí habría pues, mayor tensión, pero mientras se cumplan no debería haber mucha tensión, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Efectivamente. No, todo este nerviosismo lo produce la idea de alguien que pueda llegar, la señora Le Pen, desentendida de lo que es la corriente, digamos, políticamente más poderosa de la Unión Europea, cosa que tampoco está clara, pero bueno, en fin,
el nerviosismo es libre también. Así es que no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta.